días a todos y todas los que están presentes vía la plataforma Zoom, y buenas noches a quienes vean este programa en diferido. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana y el imaginario social, cultural y sobre nuestras identidades. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes vía Zoom que hagan sus preguntas en el chat. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Luis Rebasa Soraluz es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Ha trabajado interdisciplinariamente desde 1978 sobre poesía, arte, historia cultural y visualidad hispanoamericana. Entre 1982 y 1985 fue diseñador gráfico de la revista cultural Cielo Abierto bajo la dirección de Javier Sologuren. Ha diseñado libros y es el editor de una colección de plaquetas bilingües hechas a mano y publicadas bajo el sello de La Yapa Editores. Desde 1994 es profesor de literatura, artes visuales y cultura latinoamericanas en el King's College de la Universidad de Londres. Es autor de los estudios La construcción de un artista peruano contemporáneo, Poética e identidad nacional en las obras de Arguedas, Westphalen, Sologuren, Eyelson, Salazar Bondi, Cislo y Varela, en el año 2000, y de Ultramodernidades y sus contemporáneos en el año 2017. Sobre el artista y poeta Jorge Eduardo Eyelson, ha sido editor en el 2005 de su antología poética, el 2010 de sus ensayos sobre arte, estética y cultura, y el 2013 sobre la producción crítica acerca de su trabajo visual entre 1948 y 2005. Rebasa también ha publicado poesía y relato. En el 2005, una selección de su obra fue incluida en las antologías Caudal de Piedra, 20 poetas peruanos, y Estática Doméstica, 3 generaciones de cuentistas peruanos, publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, damos la bienvenida al profesor Luis Rebasa Soraluz, quien nos presentará la conferencia La construcción de un artista peruano contemporáneo. Adelante, Luis. Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenos días a todos, acá es tarde. Quiero agradecer esta invitación a la Biblioteca Nacional y también la presentación que hace Roger de mi trabajo. El artista peruano contemporáneo es algo que puede identificarse como un modelo de poética. Y definirse como una manera de entender la naturaleza del arte en términos de experiencia dinámica de apropiación cultural. Es decir, no estoy hablando de una persona, sino de una manera de entender el arte y el rol del artista. Se trata entonces de una apropiación cultural que se desenvuelve en un medio de tradiciones múltiples y simultáneas. Este modelo de poética en el Perú aproximadamente entre 1945 y 1975 y tiene como contexto histórico, entre otros procesos, la posguerra europea y sus implicaciones, una modernización infraestructural, política y socioeconómica que deja de ser europea para pasar a ser predominantemente estadounidense. Y además, entre otras cosas, una discusión abierta sobre la identidad nacional artística y cultural que tiene como telón de fondo la Guerra Fría. Esto suena un poco viejo, pero las cosas regresan. Quienes exitosamente formulan esta poética y la llevan a la práctica son un grupo de escritores y artistas nacidos entre 1921 y 1926. En nuestra década, ya que estamos en otro 21, se estarán celebrando sus centenarios. En orden cronológico, estos son Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eyelson, Raúl de Ustua, Sebastián Salazar Bondi, Fernando de Cislo y Blanca Varela. A mediados del siglo XX, ellos construyen sus propias y distinguibles poéticas, pero lo harán a partir de una serie de principios compartidos. Este proceso es consciente.
La evidencia de esto se encuentra en ensayos, textos literarios, dedicatorias, reseñas, prólogos, correspondencia epistolar, imágenes, decisiones editoriales, participación en proyectos y otro tipo diverso de fuentes. Los principios fundamentales que ellos comparten son tomados, aprendidos, de escritores algo mayores que ellos, José María Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen, ambos nacidos en 1911. Como pueden ver, la diferencia son 10, 15 años, no es mucho. Sin embargo, el periodo es muy importante. La historiografía de la literatura peruana de la época, y algunos todavía lo piensan, ve a Arguedas como representante del indigenismo. Yo personalmente no pienso que Arguedas fue indigenista. Y a Westphalen como representante de las vanguardias. Y ve ese indigenismo y vanguardias como naturalmente opuestos, por ser una tendencia nativa, primero, y la otra una foránea. Esa es la lógica que sigue la crítica. El modelo de crítica al que me refiero se forma a partir de una visión que no ve antagonismo entre ambas tendencias. Ve más bien una convergencia que se hace evidente en las actitudes vitales y el trabajo intelectual de aquellos dos escritores. De esta manera, Arguedas y Westphalen representan dos procesos ejemplares de formación, dos modelos a seguir aparte. Simbólicamente, ya no describo, sino cómo es representado esto, se trata de dos rutas artístico-culturales peruanas a seguir. Una que va de los Andes a Occidente, la de Arguedas, y otra que viene en sentido contrario, de lo occidental a lo andino, la de Westphalen. Por un lado, Arguedas es un artista que domina el quechua y el castellano, y es alguien que lleva el mundo de la colectividad andina a las estrategias conceptuales y discursivas de la antropología y de la novelística moderna. Y estas dos están levantadas sobre la subjetividad occidental, es decir, cómo se supone que piensa el ser humano, visto desde la tradición europea. Se dice mucho de Arguedas que trabaja con el quechua, que viene del quechua, sí, pero Arguedas escribe novelas modernas, contemporáneas. Por lo tanto, tiene que adaptar la lengua quechua y el pensamiento quechua a ese tipo de formato que viene de Europa, sobre todo. Entonces, por otro lado, Westphalen es un artista que domina el castellano y otras lenguas europeas, o sea, ambos se mueven entre más de una lengua. Y es alguien que, formado dentro del Perú en las tradiciones occidentales, se dirige hacia el pensamiento andino, valiéndose de los instrumentos que le proporcionan el estudio artístico y académico de fuentes europeas. Frente a estos dos modelos de dirección aparentemente opuesta, los jóvenes no adoptan uno u otro de manera excluyente. Escogen ambos. Arguedas y Westphalen eran amigos, se encontraban o escribían regularmente y hasta trabajaron en colaboración. En la práctica, eran evidencia viva de la posible articulación de dos movimientos de orígenes y destinos inversos. Juntos constituían un tercer modelo, mayor, de dinámica circular, de lo que consistía ser artista en el Perú, que era moverse de un polo al otro. Este era un modelo de peruanidad, distinto al sostenido hasta ese entonces por el movimiento indigenista, que se había hecho dominante desde los años 20. Desde esa década, los ideólogos y artistas del indigenismo sostienen tanto la noción del indio, entre comillas, en tanto ideal espiritual de una nueva nación moderna, como también la figura del mestizo, étnica y culturalmente homogenizadora. Es decir, el mestizo iba a mezclar y crear algo distinto que homogenizaría a todos.
Y esta figura del mestizo era considerada la futura identidad de los peruanos. De manera consecuente, postulan también un modelo de artista mestizo, étnicamente indo-hispano. Esta tomaba forma en las artesanías, la arquitectura andina y el personaje histórico del Inca Garcilaso de la Vega. Como pueden ver aquí en esta pintura de José Sabogal, el Inca Garcilaso está dividido en dos por el color más oscuro, color más claro, porque es indohispano. Y es el ejemplo de lo que el mestizaje debía ser. Es el primer mestizo. A diferencia de este modelo esencialista y rígido del indigenismo y del mestizaje étnico, que dejaba de lado la posibilidad de artistas peruanos, indoafricanos, sino-hispanos o de cualquier otra combinación, los jóvenes proponen un modelo móvil de identidad basado en el concepto arguediano de mestizaje cultural. No estamos hablando de sangre, ni de raza, ni de etnia, sino de culturas. Para ellos, entonces, ser artista en el Perú contemporáneo es una experiencia dinámica de apropiación y reelaboración cultural que permite el paso tanto de uno a otro espacio contiguo como también de uno a otro periodo histórico. En parte es la posibilidad que tenemos de desayunar croissants en el Perú, almorzar un ceviche, cenar un chifa. Nos movemos en diferentes tradiciones. No estamos en una pegados, ni excluimos las otras, sino que nuestra vida nos mueve constantemente. Esta es la principal diferencia de estos dos modelos de identidad cultural o inclusive de poética. La poética sería cómo es que el artista o el arte juega en esto. Por espacios, entonces, podrían entenderse tanto los tangibles en la naturaleza, las regiones, como los intangibles de las tradiciones culturales múltiples y simultáneas. Llámense estas andina, hispana, africana, oriental, amazónica, etcétera, que forman el Perú de posguerra. Este modelo entiende tanto una nación culturalmente diversa como ofrece una alternativa coherente de interpretación y práctica. La construcción de este modelo se hace también su propia construcción como artistas en el Perú. ¿En qué consiste la ruta de Arguedas? Arguedas ofrece una renovada concepción del mestizaje, en términos de cultura y no de raza, como he dicho, que se apoya en entender el proyecto de construcción nacional como moderno a la vez que etnocultural. Ve a través de la revista Mauta de Mariátegui la convergencia entre el indigenismo artístico y las vanguardias europeas. Mariátegui veía esta convergencia. Entiende además el Perú como una patria antigua, lo que remonta la nación de ese momento hacia lo precolombino. Y con esta patria antigua, una continuidad histórica de la cultura peruana asegurada a través de los siglos por una resistencia pasiva y activa del pueblo indígena. Arguedas participa tanto en la configuración de un nuevo personaje histórico nacional, un hombre andino, distinto al tratado por la discusión indigenista, es decir, distinto al indio, entre comillas. También participa en la construcción de un punto de vista en relación al cosmos. Entonces, la idea es que con él, o gracias a su trabajo, podemos entender el personaje, un personaje histórico llamado hombre andino, y cómo se vincula con el cosmos. Es el que entendemos y hemos recibido todos nosotros. Arguedas antecede, pero también es contemporáneo, de Sologuren y Salazar Bondi. Los tres toman parte en la construcción particular de una subjetividad nativa. No se trata de que exista, se construye. Puede que había existido, pero no hay una, hay muchas. Cuando se abstrae, se crea esta noción, así como
creamos la noción del artista. Hay muchas maneras distintas de serlo y de entenderlo. Y esto se lleva a cabo a través de los conceptos del artista andino contemporáneo y de la poesía andina. En el ensayo sobre la capacidad de creación artística del pueblo indio y mestizo, que acompaña Canto Quechua, el libro cuya carátula les estoy mostrando, que es de 1938, Arguedas produce una narrativa de desplazamiento hecha de una secuencia de performances musicales realizadas en diferentes escenarios. En ese texto hay un personaje que va de un lugar a otro cantando. Su narrador protagonista es, en su punto de origen, un yo plural, que, desgajado de su colectividad y llevado a espacios ajenos contiguos, se convierte paulatinamente en un yo individual. Originalmente, este yo canta con otros, canta canciones creadas para todos, pero conforme va moviéndose, acaba siendo el único que canta. Y su canto ya no es un canto ritual, sino una canción. La separación de su comunidad original hace de este individuo alguien consciente de su conocimiento y de su sensibilidad, y además de su actividad cultural. Es decir, en términos contemporáneos, lo hace un artista andino. Esta figura también se presenta en los ensayos antropológicos de Arguedas. Los textos sobre festividades presentan un protagonista que va de un lugar a otro, observa y también participa de numerosas prácticas culturales. Entre 1938 y 1968, ese personaje artista va marcándose también de forma paulatina de las cualidades de un hombre sensible y culto. Eso es lo que dice Arguedas. Los desplazamientos ocurren entre espacios contiguos, que pueden ser tanto territorios cerca uno del otro, una hacienda, por ejemplo, marcada por lo andino y otra por lo occidental, como también regiones geográficas, por ejemplo, de la sierra a la costa. Y esta objetividad se encarna en el artista bilingüe y culturalmente mestizo. Arguedas lo presenta como el individuo andino históricamente desarraigado que debido al fenómeno de la migración continúa expresando la experiencia de la orfandad en técnicas artísticas que transmiten el abandono, la soledad y el dolor. Toda esta narrativa se encuentra en ese texto y en ese libro, publicado, fíjense, en el año 38. Por otro lado, ¿en qué consiste la ruta de Westphalen? Para empezar, tanto Arguedas como Westphalen, y esto lo señaló un escritor y estudioso como Alberto Escobar en la década de los 80, comparten una alta conciencia del lenguaje, trabajan mucho el lenguaje, que llevan a un nivel muy elaborado de preocupación y diálogo. Se cartean sobre esto. Ambos se encuentran en el lenguaje poético, y aquí no quiero decir en los poemas o la poesía, sino en las capacidades y funciones simbólicas que permiten que construyamos estructuras conceptuales simbólicas y no lineales, y los vínculos con el pensamiento no racional y primigenio. Ambos entienden también un Perú culturalmente múltiple. Y Westphalen reconoce que en el Perú no puede hablarse de una esencia nacional, ni de la existencia de una cultura nativa pura. Y esto entra en conflicto con la posición indigenista. Para Westphalen, lo que queda de las civilizaciones peruanas antiguas son rezagos, que se han transformado enormemente o desaparecido. El arte popular, él afirma, casi no tiene relaciones reconocibles con el arte peruano antiguo, salvo que sean las de museo, es decir, lo que el arte popular toma de los museos y no de la memoria antigua.
La formulación literaria de Westphalen, basada predominantemente en sus prácticas culturales de origen occidental, pueden concebirse como un movimiento que se desplaza de lo europeo a lo nativo para luego regresar y repetir el circuito. Lo mismo podría decirse de Arguedas en lo que se refiere a cerrar el circuito. Y de ambos como versiones de la tesis mariáteguista de un cosmopolitismo que últimamente lleva a encontrarse con lo propio regional. La ruta de Westphalen es muy interesante porque, como les digo, de acceso prioritario a tradiciones culturales de origen occidental, como muchos de nosotros, pasa a Mauta y a trabajar con Mariátegui. Y con Mariátegui encuentra esta visión de si uno sigue la vanguardia cosmopolita, se va a encontrar con lo propio. Se ha asociado a Westphalen con el surrealismo. Sin embargo, Westphalen no se acercó al surrealismo. Si él se hizo de algunas formas era porque ya estaban en todos. Y muchas de esas formas venían de movimientos anteriores, del dadaísmo, por ejemplo. Él más bien se vincula a los disidentes del grupo surrealista y a los medios en los cuales, por los cuales ellos se comunicaban, que eran revistas literarias, pero revistas literarias que tenían crítica y también creación. Y a estas revistas en esos momentos se les llama las pequeñas revistas, small magazines en inglés. Gracias a ellos, entra en un estudio mayor, por un lado, del inconsciente colectivo. Si el surrealismo se preocupaba en el subconsciente del individuo, los disidentes, que estaban más cercanos no a Sigmund Freud, sino a Carl Jung, buscaban el inconsciente colectivo. La idea es que todos los seres humanos compartimos memoria desde los inicios de la creación. Y esto es más interesante porque si tenemos que en Europa se está buscando un tipo de inconsciente colectivo que los puede llevar hasta África, en las Américas, que pasan muchos años separados, o muchos siglos separados de Europa, el tipo de inconsciente colectivo sería distinto. De allí que Westphalen se interesa en la antropología y en la etnografía. Y esto lo va a llevar a apuntar a un modernismo radical contemporáneo y al estudio de las tradiciones precolombinas, tradiciones culturales precolombinas y contemporáneas. Esta es la portada de la revista Las Moradas, donde él en los años 40, en el año 46, inicia o continúa el proyecto que había seguido antes. Así como Westphalen no cree en la existencia de una esencia nacional, tampoco puede fijarse un programa para hacer arte nacional. Sería imposible para él hablar de un nacionalismo de manera convencional, pues no encuentra denominador común ni racial, ni lingüístico, ni geográfico en el Perú. Como es el caso de Arguedas, Westphalen piensa más bien que los factores culturales tienen mayor peso en la formación de lo que él llama un sentimiento nacional. En su reflexión acerca de lo peruano, Westphalen se encuentra ante otro problema. Pueden ver acá, en síntesis, algunas de las ideas de Amauta y el ejemplo que él encontró en Vallejo de alguien que, yendo a la vanguardia, regresó al Perú. El problema con el que se va a encontrar Westphalen es el hablar de historia del arte siguiendo esquemas clásicos en un país de historia colonial como el Perú. Sin cronologías detalladas de la producción prehispánica, que es un principio que usa la historia y la historia del arte, son la cronología detallada de procesos. Sin conocimiento de sus interrelaciones, nosotros nos acercamos a la cultura precolombina asumiendo casi que ha sido producida en el mismo tiempo y por las mismas personas. Sin sistemas o sin conocimiento de sistemas semánticos y convenciones. Y sobre todo, sin continuidad,
Aplicar la categoría de historia en la producción artística hecha en el Perú es algo muy problemático. Si pensamos en las interrelaciones, sistemas semánticos y convenciones entre diferentes momentos de la cultura precolombina, esto se corta. Y no hay conexión entre lo anterior y lo posterior en términos de un estudio histórico de arte convencional. Y esta problemática es también señalada en los mismos años 40 por el arquitecto e historiador de arte Emilio Jarterré. Westphalen no es el único pensando esto. Frente a este problema, Westphalen escoge acercarse a una narrativa no de causa-efecto, como se supone es la historia, sino de repetición y continuidad. Entonces, ¿cómo hacer una historia sin causa-efecto hecha de repetición y continuidad? Bueno, olvidándonos de historia y pasando a hablar de una narrativa. Y de la narrativa pasando a otra cosa. Para ello contribuye con la idea que para hablar del arte en el Perú es necesario definirla como una serie de secuencias marcadas por la tradición. Y entiende la tradición como la actualización del legado del pasado. Entonces, lo que se supone es de repetir técnicas artísticas y de cambiarlas acorde al momento. Actualizar el pasado implicaría superponer entidades que se suelen entender separadas en diferentes estadios temporales. Las vincularía en el que se encontraran en el mismo espacio, y que fuesen versiones de modelos anteriores. En todo caso, esta operación establece una secuencia que puede rastrearse retrospectivamente y además brinda legitimación a una producción simbólica de acceso colectivo. La circunstancia de una pluralidad cultural, es decir, de una pluralidad de tradiciones, permitiría aceptar la presencia simultánea de pasados en el presente, cualquiera sea el momento histórico que se trate. Vistas desde estas perspectivas, las prácticas culturales primigenias o las modernas coexisten en una comunidad gracias a su actualización constante, ocupando o no un rol protagónico. Bien, de acuerdo a esta lógica, la labor del artista peruano del momento es actualizar el legado del pasado, revivirlo, transformarlo, destruirlo, hacerlo suyo. Entender que el legado del pasado es múltiple, formado por muchas tradiciones, permitiría igual multiplicidad de actualizaciones e implicaría como aspecto intrínseco el desplazamiento cultural. Entender el arte en el Perú y el rol del artista es más o menos lo que he descrito hasta este momento, visto desde el punto de vista de estos escritores y artistas a los que me refiero. Una de las contribuciones mayores de la reflexión de Westphalen está en la premisa de que no se nace conociendo las tradiciones, y menos conociendo tradiciones antiguas como la peruana. Nadie en el Perú lo hace. Estas se aprenden. Y esta premisa coloca en la línea de partida tanto a los artistas nacidos en el Perú como a aquellos que nacidos fuera busquen abrevar de su legado cultural. Arguedas y Westphalen coinciden en que sea lo europeo convertido en indio, modelado de nuevo y refundido como lo hace Arguedas, o lo andino revivido, transformado y reformado, como plantea Westphalen, el encuentro entre tradiciones en la labor del artista es permanentemente inestable, movedizo, hecho de espacios y de fuerzas. Arguedas califica este encuentro de mestizaje angustiante y vinculando el término a un proceso y no a una esencialidad estática, se trata de una dinámica de apropiación cultural que Westphalen asocia a la labor del artista. Una apropiación que se consigue en la práctica, en la factura del arte,
en una obra que, además de arte, constituye una afirmación vital. En la década del 60, la labor de traductor de Arguedas, particularmente de mitos y cantos quechuas, y su recepción por Sebastián Salazar Bondy y Javier Sologuren, darán lugar a la construcción de la figura del poeta andino precolombino. Frente al problema de enfrentar la producción verbal íntimamente ligada a la música y a la actividad colectiva, y por lo tanto, sin autoría o productor rastreable, la narrativa arguediana del artista andino mestizo, formado por el paso de lo colectivo a lo individual, le permite a Salazar Bondy desplazar los cantos quechuas desde la esfera de lo folclórico hacia la de lo literario, de la poesía. El problema con que se encuentran estos escritores es que lo que ellos conocen por poesía quechua, por ejemplo, poesía precolombina, que no se puede identificar como producto de algún autor en particular o de un periodo en particular o de una región en particular, acaba reuniéndose. No solo eso, esta producción no es individual, sino colectiva. No ha sido estudiada por lo literario, sino por lo folclórico. Salazar Bondy, valiéndose del ejemplo que Arguedas crea al construir esta narración de mestizaje artístico de lo andino, va a hacer esta operación junto con Sologuren de pasar esta producción del campo de lo folclórico al campo de lo literario. Sologuren va a ayudar a delimitar una subjetividad de origen nativo. Esto es un poco más elaborado. La expansión del corpus documental lírico quechua entre mediados de los 40 y mediados de los 60, y aquí participó Arguedas, permite el acceso a una producción fragmentada en el espacio y el tiempo que, al ser reunida, puede ser imaginada virtualmente como la obra de un individuo ideal. Esta operación hace posible identificar y observar una subjetividad. ¿Cómo se hace esto? Tal como se le estudia contemporáneamente en la poesía y poeta modernos. Entonces, se trata de aplicar un instrumento contemporáneo del siglo XX a una producción del pasado. La reflexión, además, en este caso se está hablando de una producción de un individuo para estudiar una producción colectiva. La reflexión de Sologuren propone concebir la lengua quechua como un espacio andino de narración nacional, que es, por un lado, escenario dramático, y por el otro, distancia entre los puntos extremos de una secuencia estética descriptivo-narrativa. Esa secuencia se presenta como un análisis sistemático de lengua y símbolos, que es a su vez un movimiento de búsqueda de los orígenes, siguiendo la guía de aquello que podríamos llamar lo artístico quechua. Entonces, en parte, cuando hacemos un análisis literístico, y sobre todo cuando hacemos un análisis literario de algo escrito en el pasado, estamos tratando de reconocer este yo que habla y esta manera de pensar que habla y hasta siente. A ello es lo que estoy llamando subjetividad. En el momento en que describimos esto y que explicamos esto, ya estamos creando al mismo tiempo una idea de lo que sería la subjetividad de un individuo en ese momento. Al final de este recorrido, uno podría esperar el encontrarse con un sentimiento colectivo, también con algo cercano a lo que podría llamarse una experiencia personal abstraída de composiciones anónimas, una individualidad o subjetividad andina. La secuencia tiene tres direcciones simultáneas. Por un lado va de lo mayor a lo menor, de la gran producción a un autor, casi verticularmente. Por otra, de lo exterior a lo interior, es decir, de lo objetivo a lo subjetivo, al interior de la conciencia o de la mente, a manera de contracción. Y por último, del presente al pasado, como una evocación. Se inicia con el reconocimiento de una particular relación de la lengua nativa con la naturaleza. La idea es que la lengua nativa tiene términos para la naturaleza que no tiene la lengua foránea y expresa relaciones
en la naturaleza que no puede una lengua foránea, o la lengua foránea tiene que acomodarse. Por ejemplo, les doy el término piña. El término piña es en realidad la aplicación del fruto del piñón, del pino, del árbol del pino, a lo que en lengua nativa es el ananá, que es en tupí guaraní. Entonces, en teoría, el ananá dice cosas sobre la fruta que el término piña no dice. Esta relación con la naturaleza indígena, por ejemplo, aparece en sus onomatopeyas nominales y se pasa de allí a las representaciones de particulares perspectivas artísticas y vitales. Luego, a los recursos discursivos simbólicos usados por el compositor o poeta quechua. Por ejemplo, el uso en este caso, el poeta, el uso del masculino era una convención esperada. Habría que decir, bueno, si es colectivo, ¿por qué escoger a un hombre y no a una mujer? Por ejemplo, los cambios de perspectiva entre lo vasto y lo diminuto que ocurría en la poesía quechua. De ahí a lo que llama las propiedades poéticas específicas de la lengua. Su poder, por ejemplo, de evocar imágenes sensoriales. Y esto es lo que está haciendo Sologuren. De aquí pasa a la proyección en el tiempo de esas propiedades hacia un punto de enunciación original que revele una subjetividad. En el tratamiento, por ejemplo, de situaciones de soledad y desamor. Javier Sologuren explora la poesía quechua a la que ha tenido acceso gracias a las traducciones producidas por Arguedas, busca temas como la soledad y el desamor, y en la instrucción de estos temas lingüísticos, simbólica, metafórica, extrae la posición de este sujeto, de este punto de vista original vinculado a la naturaleza, y eso sería el poeta quechua. Y esa relación entre la lengua y la naturaleza, esto que él va a llamar lo artístico quechua. Para llegar finalmente a la organización cósmica de fundamentos míticos, que ya sería en su base. En otras palabras, entre esto y los mitos que produce, hay una relación no solo de la naturaleza, sino también del cosmos. Toda esta secuencia descriptivo-narrativa puede ponerse en otras palabras. Detrás de esta búsqueda, Sologuren propone una metodología para que el castellano se haga de los mecanismos en que el quechua u otra lengua pone en práctica su propiedad poética, para así adoptar estructuras textuales antiguas en un momento y espacio distintos. Es decir, una vez descubiertas estas operaciones, Javier Sologuren las va a utilizar en su propia poesía, siguiendo la tradición, repitiendo técnicas, haciendo las suyas. Se trata de un modelo del cual valerse en la configuración poética de una identidad artística moderno-contemporánea que pueda reconocerse en patrones primigenios de la tradición andina. Específicamente, una tradición poética quechua que por revitalización, transformación, destrucción y apropiación, diría Westphalen, continúa en los escritores mestizos. La labor de traductor cultural de Arguedas, su trabajo con el lenguaje en la formulación de un español con sustrato quechua, implica tratar y valorar horizontalmente dos sistemas de pensamiento: lo mágico andino y la racionalidad occidental. Por ejemplo, son tratados contiguamente como visiones de igual importancia y prestigio. Mas, esta dinámica espacial entre lo andino y lo europeo no se presenta como un circuito únicamente como un circuito de desplazamiento horizontal, sino, como he señalado en el caso de Sologuren, como uno vertical, e incluso uno al interior en busca de la subjetividad. El uso por Arguedas y Salazar Bondi de las ideas de fecundación de lo occidental por la simiente nativa. Entonces ya pasó acá no a la descripción, sino al uso simbólico que le dan. Lo que dice Arguedas y también Salazar Bondi, es que esta literatura quechua, esta cultura quechua va a germinar, o va a fecundar más bien, lo occidental para que surja otra cosa. Y va a surgir
a través de una germinación desde lo subterráneo a la superficie liberadora. Y esto va a estar acompañado de las proyecciones socioeconómicas que esta metáfora implica. En ese momento se hablaba de la rebelión de los Andes. Estos sugieren en ese momento una suerte de reconquista de lo quechua por la vía de la expansión cultural de su población hablante y un cambio político radical surgiendo desde las bases sociales. No se trataba solo de hablar de que del subsuelo o del centro del país iba a salir la cultura quechua y la población quechua, sino también era un efecto de la migración que se movía desde los Andes hacia la costa. La inminencia de este cambio está representado en el título de las novelas de Arguedas, por ejemplo, Los ríos profundos, en la trama también de Todas las sangres, y está sobre todo en la serie de relatos míticos Incarrí, de la cual ustedes deben haber escuchado o leído, recogidos por Arguedas mismo durante su trabajo antropológico de campo. El pintor Fernando de Cislo se apropiará de las estructuras textuales de esta serie para la elaboración de su propia poética. Para Cislo, la generación anterior, que incluye a los indigenistas, está interesada en un programa de reivindicación sociopolítica de las poblaciones que crean arte de orígenes andinos, mientras que él y su grupo, según Cislo, están interesados en el estudio estético del arte prehispánico nativo y su potencial renovador. Su valorización de lo universal, la valorización que hace Cislo, lo universal sería un concepto europeo, que él encuentra en lo primigenio, nivela culturalmente la sociedad andina y la europea contemporánea. Es decir, Cislo está tratando de unir lo andino antiguo con lo europeo contemporáneo. Esto, a su vez, yuxtapone tres esferas: el arte europeo moderno del momento con la situación histórica andina del presente y actualizándolas las cualidades universales, léase contemporáneas, del arte peruano prehispánico. También esto implicaba una idea de rescate que estaba en la poética de Cislo y en la de los otros escritores, que busca acceder a una fuente nacional de técnicas no realistas, es decir, abstractas, y también a una posible narrativa poetológica. Hacer arte, según esta narrativa, es dirigirse al pasado precolombino siguiendo a contrasentido en la obra de artistas que vienen de lo andino y van al occidental, rutas ya transitadas exitosamente. Entonces, si Cislo ve un artista que viene de lo andino al occidental, se trata de seguir esa ruta hacia atrás. Y Arguedas es el modelo. En Cislo, esto se lleva a cabo durante los 50s y 60s de 5 maneras básicas. La primera es la presencia en su trabajo de colores o identificaciones visuales, entre comillas, andinas o, entre comillas, telúricas, que podría llevar a cabo un espectador entrenado a reconocerlas por su contacto con el indigenismo, el indianismo, la museística o las artes populares. Entonces, en teoría, un espectador que ve el cuadro que ustedes tienen al frente, pintado en 1959, debería, de alguna manera, reconocer colores que tienen que ver con el mundo de los Andes. Esto no lo garantizo yo. La segunda es el interés que tienen artistas e intelectuales de esos años por responder a las demandas del medio, incluyendo críticas y presiones, por dar forma a una verdadera pintura peruana. Se escribía mucho sobre arte peruano contemporáneo en ese momento, les voy a mostrar algunos ejemplos más tarde. Y se trataba de que todo el mundo debía ser peruano y probar su peruanidad de alguna manera. Alguien como Cislo, interesado en arte abstracto, tenía algunos problemas que resolver. Entonces, ¿por qué ver lo andino acá? Por un lado, si es que hay colores, y segundo, porque quiero verlos, porque quiero encontrar una manera.
La tercera sería la manera cómo fue relacionándose su obra y la literatura. Y en esto el propio Cislo tuvo mucho que ver. Tanto la poética, adoptada predominantemente en sus imágenes o títulos de sus obras, como la teórico-crítica escrita sobre y por el artista. Muchos críticos veían en este cuadro, por ejemplo, algo poético. ¿Y qué cosa hace poético una imagen como esta? Lo más obvio es que es ambigua, es decir, tiene más de un significado, un sentido o una posible asociación. Y ya estamos entrando en lo simbólico. La cuarta razón es el tipo de menciones y alusiones a la arqueología, hechas con referencia a sus técnicas de tratamiento del espacio y configuración de motivos recurrentes, y a cómo éstas se vinculan con la manera en que tanto él como sus coetáneos superponen sus poéticas a una labor de rescate del legado precolombino. Cuando digo arqueológicas, estoy tratando de diferenciar entre el pirata que cava en la tierra para buscar un tesoro y rescatarlo, o el huaquero, que trata de hacer lo mismo, al arqueólogo, que también cava, rescata, pero su labor está en tratar de reconstruir cuál fue la función original de esos objetos que encuentra, de los espacios en los que se encuentra, de las personas que los usaron y cuyos restos aparecen también allí. Lo que Cislo hace cuando habla de rescate es hablar de rescate en cuanto a encontrar un tesoro, pero de la misma manera el tesoro no está en el oro, en los objetos, sino en el tipo de relaciones que uno puede abstraer de allí. En un principio, el trabajo de Cislo fue cubista y abstracto geométrico. Aquí tenemos un ejemplo abstracto geométrico. Son figuras geométricas, triángulos, curvas, líneas. Sus comentaristas identificaron cualidades líricas en títulos sugestivos. Por ejemplo, había uno que les voy a mostrar, o creo que el anterior era Carta de Amor. O plurisignificativas e indeterminaciones espaciales. Hay profundidad, no hay profundidad, se parece que estuviera flotando. Para finales de los 40, su trabajo pasa a ser abstracto expresionista. El propio Cislo instruye a sus críticos no familiarizados con el arte abstracto en el reconocimiento de asociaciones pictóricas andinas. Como pueden ver aquí, el toque expresionista es justamente la indeterminación de las formas y de, aparentemente, las líneas. Cislo, entonces, va a instruir a sus críticos para que hagan las asociaciones, como por ejemplo el título, Cajamarca. ¿Qué tiene que ver Cajamarca con esa imagen? Y ahí es donde Cislo va a entrar hablando de ello, explicándolo o dando más títulos. Lo poético no figurativo se ha de interpretar como misterio cultural. Ajá, hay algo acá que tiene que ver con Cajamarca. Y Cajamarca, quechua, tiene que ver con el mundo quechua, pero además, ¿qué pasó en Cajamarca? Las tonalidades de claroscuros y veladuras tienen que entenderse como espacio cromático, cósmico, telúrico, original. Es el cosmos original o espacialidad cósmica primordial, como el principio del mundo o de alguna realidad. Y la escritura que se les asocie como narrativa dramática de aquella escenografía. Entonces, un cuadro como este es una escenografía, es un espacio dramático. Y la narrativa de ese espacio dramático está en el término Cajamarca. Al empezar los 50, Cislo ha creado reglas de codificación para sus imágenes no figurativas basadas en estructuras simbólicas literarias, es decir, narrativas, y con ellas, narrativas verbales, y con ellas intensifica y estabiliza interpretaciones, entre comillas, nacionales. El título Cajamarca, que es esta que estoy mostrándole, de una de sus series, trata a la composición pictórica por contigüidad y analogía, estructuras imaginarias textuales
de una gran cantidad de complejos discursos culturales e históricos que poco tienen que ver con el espacio físico-geográfico de Cajamarca, ni siquiera el del pasado. Tienen que ver con la captura del Inca. Y no solamente la captura del Inca, la llegada de los europeos, no solamente la llegada de los europeos, es el cambio cultural, histórico, sociopolítico, económico de toda la zona. Para 1959, Cislo ya ha establecido una narrativa dramática para su escenografía abstracta. Esta es tomada de la recientemente descubierta versión de la invasión europea desde el punto de vista de los vencidos. Y en esto tuvo mucho que ver la literatura mexicana, que transcribió textos contados por grupos indígenas nativos de lo que ocurrió con la llegada de los europeos. La publicación de estos testimonios creó la versión de los vencidos. Por fin se podía saber cómo vieron aquellos que fueron invadidos la invasión. Entonces, la expresión literaria de estos cuadros es el drama de la ejecución del Inca, entendido como el fin de un orden cósmico. Visualmente, las imágenes de los cuadros de esta y de las series alrededor del mismo tema que le siguen se componen sobre la base de figuras geométricas que se repiten, desmontan y varían como unidades temático-constructivas. Sus imágenes proponen la presencia de una peruanidad que no requiere estar figurativamente presente. No debemos ver montañas, personas, animales, de la manera en que se posicionan simbólicamente las formas abstractas, sino más bien tratar de hacerlo de manera como lo hacen o lo hicieron simbólicamente las formas abstractas de los artistas precolombinos. Ellos también produjeron formas abstractas. Bajo esta combinación plástico-verbal yace la manera como Cislo quiere que se le lea. Es decir, un observador tiene que leer estos textos de la manera como él las está presentando en ese momento. Un tipo de lectura que Javier Sologuren ha llamado emblemática. Empezando los 60s, Cislo produce una serie de cuadros titulada cada uno con un verso tomado de la traducción al castellano hecha por Arguedas de un largo poema llamado o titulado La elegía, perdón, que era una elegía quechua, el Apu Inca Atahualpaman. Pueden ver aquí la carátula de la edición de la traducción y una de las imágenes de estos cuadros. Esta serie es seguida por Incarrí, que también tiene que ver con la muerte del Inca, y con la ejecución de Túpac Amaru, que también tiene que ver con la muerte de otro Inca. Y va a seguir en otra serie que se llama Valle Grande, dedicada a Ernesto Guevara, el Che, que tratado como un personaje que atraviesa los Andes y hace cosas increíbles. Para crear ambientes de connotaciones cataclísmicas y asociaciones arqueológicas, Cislo se sirve de la superposición de elementos plásticos, como discos, anillos, dientes, flujos y cuchillos, que parecen funcionar como figuras que son al mismo tiempo vestigios, o sea, restos arqueológicos, como residuos de un drama. Veladuras y empastes buscan producir la ilusión de estar observando un espacio tridimensional con las propiedades del líquido en movimiento. Es borroso y parece moverse. Lo que eran planos dan la impresión de ser volúmenes. Las formas que predominan en Cajamarca y en el Apu Inca siguen patrones como el agrupamiento, la inestabilidad, la multidireccionalidad, la interrupción. En el segundo, gracias a los contenidos verbales brindados por el poema, Cislo los asociará a acciones de relatos de batalla, golpes, cortes, perforaciones, agresión, defensa. Dramáticamente, esto crea agentes, agresores y víctimas. En los 70s, estos ambientes dramáticos, y luego en los 80s, toman forma de imágenes figurativas o neofigurativas que muestran espacios que sugieren tanto la superficie terrestre, contrastando el firmamento, como recintos subterráneos.
Esta dinámica hacia abajo y al interior es asimismo un desplazamiento hacia el pasado, hacia un recinto precolombino, casi una fosa funeraria, como el lugar donde se preserva el legado estético peruano. Y vemos acá, y quisiera aquí subrayar, que mucho de lo que conocemos del arte precolombino fue encontrado básicamente en tumbas. Quiero pasar, aprovechando este punto, a la obra de Blanca Varela. A finales de los 50, en su colección Este puerto existe, y a principios de los 60, en su colección Luz de Día, Varela también construye en unos pocos poemas un ambiente dramático que busca representar el espacio específico de la costa peruana. Ella no describe escenografías paisajísticas, más bien despliega órdenes rituales. Hace una cosa relativamente equivalente a lo que hace Cislo, pero verbalmente. Se trata no de presentar un cuadro, de representar algo que se pueda reconocer, sino de un arreglo que responde con mayor propiedad al género artístico de la instalación, es decir, de una especie de ambiente al cual se puede entrar. O que nos presenta un punto de vista que está en medio. Son órdenes rituales. Lo reconocible son puntos de referencia, no objetos. Aquello que en términos arqueológicos serían señales de la presencia virtual de templos, se tiene una esquina y no todo el templo, de edificios funerarios precolombinos y de elementos asociados a ciertas áreas geográficas específicas, la costa, la sierra, la selva o diferentes otras zonas. Tales órdenes se proponen sugerir la suspensión de eventos que han venido ocurriendo desde tiempos inmemorables. Es decir, en algún momento esto se ha parado. A diferencia de las imágenes pictórico-visuales llevadas a cabo por Cislo en relación a la muerte del Inca, las imágenes verbo-perceptuales de Varela no buscan crear la ilusión de personajes en movimiento progresivo, sino de una sucesión circular que se origina en el universo cultural precolombino. Y por circular quiero decir, no es que sigue, que va en una línea recta, sino que vuelve y regresa. Se vuelve otra vez y otra vez. La noción del rito, que tiene esta estructura circular, desata una secuencia repetitiva de acciones en continuidad que llega desde el primer acto humano en el territorio hasta la presencia de los vestigios en el presente. Y esto, que parece un poco abstracto, está muy presente en nuestras vidas. Un templo es un lugar donde se llevan a cabo ritos, y los ritos son estas acciones que se repiten. Todas las veces que se va a misa, por ejemplo, en el caso del cristianismo, se está repitiendo el rito de la última cena. El tiempo no pasa, regresa. Si bien puede decirse que el texto plantea una suspensión, también puede decirse que la carga esta suspensión de inminencia. Lo que el texto consigue en su despliegue dramático parece ser dilatar espacialmente segmentos temporales para dar la impresión de que nada ocurre en la costa desértica peruana, pero que sí ha ocurrido innumerables veces y que pronto recurrirá. La inminencia es la sensación de que algo va a ocurrir en cualquier momento. No es que no pase nada, es que se está en el momento inmediatamente previo a la acción. Los escenarios de los poemas, pueden verlos ustedes aquí mismo, a los que me refiero están vacíos de protagonistas humanos y hechos más bien de fragmentos que sugieren vestigios de cataclismo que interrumpen la cotidianeidad y paralizan el mundo. La naturaleza no es un telón de fondo, es un orden espaciotemporal sobre el que se sostienen la regularidad y la inminencia. El poema despliega imágenes que desde la esfera del ser humano descienden a la naturaleza y luego al cosmos. Por ejemplo, rostros esculpidos en muros de piedra constituyen flores y también astros.
se pasa de lo humano a lo natural, a lo cósmico. Lo que figura representado debe leerse desde el punto de vista arqueológico. La escena visual pintada en esmalte sobre una vasija, por ejemplo, ha sido detenida. El uso del objeto también ha sido suspendido. Su proceso de erosión responde al medio ambiente o es producto de la destrucción humana que provoca regularmente la parálisis de los eventos. Y, sinecdóticamente, quiero decir, la parte por el todo del universo. Se paraliza el que yo me mueva de esta silla, pero al mismo tiempo se ha paralizado el universo. No en mi caso, pero la idea es que eso ocurre con el universo andino con la caída del Inca, o por lo menos se percibe así. Este tipo de construcción plástico-lingüística de un espacio artístico nacional hecha por Varela es una propuesta de lectura o interpretación arqueológica. Voy a pasar previamente aquí. De las señas de un pasado a las que un artista peruano contemporáneo empieza a tener acceso entre los años 40 y 60, gracias a toda la producción arqueológica y también de textos. Los artistas de los 40 tienen acceso a esta información. Y sobre todo el grupo al que me estoy refiriendo, que habían encontrado en Westfalen y en Arguedas mentores. Arguedas traducía esto y ellos tenían el privilegio de recibir la versión casi salida del horno. Tal propuesta es una versión de la poética a la que me he venido refiriendo a lo largo de esta charla, que entiende el arte en el Perú como una forma de rescate de cierta manera original de entender el cosmos, todavía presente. La condición de mujer y de ser la más joven de esta promoción de artistas hace del trabajo de Varela un caso muy especial. Ella no solo construye su poética bajo el modelo del artista peruano contemporáneo, sino, y subrayo aquí, lo construye como la primera artista peruana contemporánea. Es decir, el modelo fue creado por todos ellos, pero el suyo está marcado por su condición de mujer. Ella, desde mi punto de vista, es la primera mujer en utilizar esta poética. Y eso la hace la primera artista peruana contemporánea de acuerdo a la definición que he estado dando. La versión del modelo, en el caso de Blanca Varela, como la de sus compañeros de formación, es una experiencia dinámica. Más, es una experiencia en la cual hacer arte no es desplazamiento que se circunscriba a los espacios de las tradiciones culturales y los periodos históricos, sino también a la cultura en general, y con ella a la esfera de los géneros, dentro y fuera de estos espacios. Es decir, cómo se entiende en una cultura lo que es el rol masculino, lo que es el rol femenino, la creación de géneros, y cómo esto también puede encontrar de manera distinta en la... El periodo de consolidación de su poética puede explicarse con bastante claridad dentro del contexto peruano de los años 40. Su proceso de formación comparte numerosos elementos con los otros artistas e intelectuales de su grupo. Lo que la diferencia de ellos es haber llevado la exploración de aquel espacio cultural nacional a su experiencia concreta de mujer. A principios de los 60, Varela hará análogos el poetizar, el hacer poesía, con el valsear, el hacer valses, el valsear peruano. De esta manera tan radical, dará como resultado una visión inédita de la masculinidad. Es decir, ella le habla a un hombre, describe la masculinidad de una manera que no se había hecho antes. Como artista peruano contemporánea, o como artista peruana contemporánea, ella pondrá en práctica la movilidad entre tradiciones y periodos históricos para trocar posiciones y cuestionar no los roles genéricos, sino las bases sobre los que estos roles se sostienen. No se trata de ocupar, como les digo, la posición de los hombres. Se trata de utilizar las mismas reglas para ambos. Desde Luz de Día, tiene la carátula enfrente de ustedes, el hombre es por fin observado, este es del año 62,
por una mujer de acuerdo a los estándares que la mirada masculina, supuestamente universal, de la tradición artística, ha hecho norma. La mirada de Varela busca aplicar estos estándares de manera estricta y consecuente. Cito algunos de sus versos. Así te he visto, vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los mataderos. Tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza. Somos iguales. 15 años más tarde, Canto Villano, la carátula la tienen a la derecha, la colección de poemas que Varela publica en 1977, aparece como el producto acabado de una poética madura que plantea el tratamiento de igual a igual entre géneros de manera descorazonadoramente clara. La cito. Querido mío, te recuerdo como la mejor canción, esa apoteosis de gallos y estrellas que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos. El balsear villano de Blanca Varela, ambulante, trovador, plebeyo, no nos permite dejarnos llevar por las fórmulas hechas del amor cortés, del romanticismo del cual hablamos, o las fórmulas de la picaresca, o de la alegoría, o del romanticismo melodramático o heroico, porque quiebra constantemente el contrato ilusorio entre el artista y su público. Podemos ser todo lo romántico que quieras, pero al final somos iguales y tenemos que hacer las cosas de igual manera. Tenemos la misma responsabilidad. Un poco ese es el mensaje, y en ese sentido está también la modernidad de Blanca Varela. Recuerden que cuando Blanca Varela inicia su trabajo, las mujeres todavía no tenían voto. Me voy a valer ahora de la mención que hice a la fecha de publicación de Luz de Día, de Blanca Varela, para pasar al trabajo de Jorge Eduardo Eigelson en esa década. Con Eigelson seré con justicia mucho más breve, puesto que le he dedicado mucho más páginas y análisis a su obra que a de los otros artistas, en particular el que le he dedicado a Blanca Varela. Paso entonces al trabajo de Jorge Eigelson, pero con Jorge Eigelson vamos a ver un poco más de imágenes. A partir de 1960, Eigelson parece haber dejado de escribir y se encuentra trabajando con series separadas de ensamblajes. Por ensamblajes me refiero a cuadros que están hechos con objetos al mismo tiempo que con pinturas y con tela. Y estos ensamblajes están hechos con prendas de vestir y con pintura matérica, es decir, material de construcción que se va a aplicar con colores. Poco a poco, Eigelson incrementará por un lado la transformación de las prendas de vestir, que van a pasar a ser tejidos y anudaciones, y por otro, el uso de arena y el color marino, el color azul marino. Las prendas empezarán a desaparecer como tales y van a pasar a ser trapos que se encontrarán con la arena. Para 1963, los ensamblajes se entienden como una serie abierta que lleva el título de Paisaje infinito de la costa del Perú. Este cuadro, por ejemplo, de arena, según Eigelson, traída de las costas peruanas, y tiene pintura azul en la parte superior. Ya en el 63 van a llevar el título de Paisaje infinito de la costa del Perú. Este que ven aquí, del año 61, originalmente no tenía el nombre de la serie. Este título delimita un sentido para todas y cada una de las piezas, demandando que sean leídas como representaciones paisajísticas de un espacio geográfico específico. Mas el producto sensorial obtenido por Eigelson, que no es un escenario como el de Sologuren, o un ambiente como el de Cislo, o una instalación como la de Varela, no se ajusta a la línea figurativa que se espera convencionalmente en las imágenes pictóricas de un género como el paisaje. No se trata de piezas donde se pinta o dibuja, sino más bien donde, como dice su autor, se convierten en materia pictórica, sustancias como la arena, la tierra, piedrecillas, yeso, cemento, limaduras metálicas, trapos y hasta huesos y excremento animal. La naturaleza de estos elementos y su presencia física permiten e incitan una lectura de los ensamblajes
que los presenta virtualmente como fragmentos materiales del territorio aludido. Es decir, en teoría o conceptualmente deberían leerse como fragmentos del territorio de la costa peruana. No fragmentos fotográficos, sino las ideas que tenemos de la costa peruana. Las áreas rectangulares formadas por los límites del lienzo cobran así mayor sentido, interpretadas ambiguamente como segmentos concretos tomados de la superficie del suelo de la costa de Perú. Cobran, asimismo, otra dimensión, pues podrían concebirse, debido al relieve que despliega su tridimensionalidad, tienen acá, por ejemplo, un trapo que sale de la superficie, pueden concebirse como porciones cúbicas de aquel espacio. El paisaje infinito. En el paisaje infinito, estos principios se repiten en mayor o menor medida en cada unidad de la serie. Puede inducirse que su correspondencia material con la disposición del espacio en el suelo peruano no se limita a su semejanza con el ordenamiento de una sección particular del terreno, sino, sobre todo, a su semejanza con el orden que rige la totalidad tanto del desierto de la costa como del territorio de la nación. Según Eilson, si uno mira la costa peruana, es un paisaje abstracto. No hay tiempo. El tiempo no está determinado, por ejemplo, por un árbol que crece, por una planta, por las estaciones. Es siempre igual. Parece no terminar, parece no estar en ningún lado, no hay vida. Y eso la hace muy acorde para el tipo de presentación conceptual y abstracta que él está haciendo en estos cuadros. Cada ensamblaje de la serie es tanto un modo de construcción, como también una reproducción sintética del modelo espacial de un Perú que se concibe como espacio sin fin. En tal espacio resurgen regularmente, como todos sabemos, desenterradas por los elementos o por los seres humanos, restos primigenios, vestigios, telas, tesoros a rescatar, legado cultural, órdenes abstractos de una manera de ver el cosmos. Y Eilson se propone establecer, como hace Sologuren con la poesía, un vínculo directo entre los ordenamientos de los vestigios textiles y los principios ordenadores del universo que sostienen las tradiciones precolombinas. Una tela con el orden se encuentra, según él, en el anudamiento. Y es donde entra la otra serie a la que me refería hace unos momentos, a la que pasa a convertirse en modulaciones de prendas y materia textil. Estos tomarían también un título de referencias prehispánicas, el quipu. El tratamiento del quipu como manufactura, como algo hecho con las manos, le permite eliminar la evocación de un posible sujeto dramático, o sea, no hay alguien anudando necesariamente o vistiendo las prendas, que el tipo de el sujeto dramático que el tipo de expresión puesta en la manipulación de las camisas podrían permitir. El tratamiento de los quipus como signos le permite arguir dentro de la poética del artista peruano contemporáneo la naturaleza de la labor artística en el Perú, el rescatar unidades constructivas del pensamiento precolombino. Es decir, lo que trata de hacer Eilson es hacerse de técnicas, pero no hacerlas de esta manera, sino cuáles son los principios creativos en el Perú antiguo. Gestos ordenadores. Y el producto de estos gestos, el nudo. La idea es que el peruano antiguo, o los habitantes en el Perú antiguo, tenían un orden textil para entender el universo. Eilson ha también contribuido a la poética del artista peruano contemporáneo con una formulación de la naturaleza del artista que recoge dos figuras discutidas globalmente durante la segunda mitad del siglo XX. La del maestro Zen, de origen oriental, y la del chamán. El Zen le ofrece a Eilson un modelo de humanidad por la que es posible acceder a esferas distintas de la existencia bajo la guía de un mediador y con el fin de resolver impases. El chamán entra en esferas altas de la humanidad para ayudar a quien le pide consejo. Puede entrar a esas esferas y resolver problemas en nombre de la persona que acude al chamán.
Como ocurre con el maestro Zen, el chamán también es un vehículo de resolución. Es también guía. Este rol dinámico se ajusta a una concepción de un tipo de artista múltiple, que de serlo tanto ya no se le puede catalogar como mero artista. Para Eyerson, el artista pero no contemporáneo, ya no es un artista, es un chamán. Es alguien que cumple una función en la sociedad. Es alguien que está ahí para resolver problemas, para curar. Concebir el artista como una encarnación de un sistema de capacidades cuyas funciones son parte de una tradición sociocultural reparadora, es decir, repara algo que que no funciona, le permite también a Eyerson ofrecer una lectura de la tradición occidental en la que es posible reconstruir no una historia del arte formada por individuos artistas, sino una tradición de actualizaciones, de actualizadores y reparadores de las relaciones de uno con el cosmos. Y ahora quiero terminar esta conferencia regresando al inicio y con ello al término. El término artista peruano contemporáneo está constituido por tres partes. Por artista entiendo de manera amplia el sentido del término latino ars, que quiere decir una capacidad creadora de órdenes simbólicos. Todos podemos crear órdenes simbólicos. Y en ese momento estamos haciendo arte, ars, somos artistas. Y esto no se reduce a lo que convencionalmente se denomina bellas artes. Por lo tanto, entra también lo que conocemos como artesanías, como diseño. El término peruano, por otro lado, a pesar de su obvia denotación, el país, la patria, no lo entiendo, ni creo tampoco los artistas que he discutido lo hayan hecho dentro del sentido nacionalista de la ilustración europea, es decir, del país, de la bandera. Se refiere más bien al Perú como un lugar de narrativas estético-culturales. Estamos en el Perú donde hay estas narrativas. La manera como entendemos el país está hecho de narrativas y de cultura. Me refiero a lo que Arguedas llama una patria antigua. En la época precolombina no existía el Perú con la bandera. La manera de unir ese Perú con este es esto que nos coloca en estas grandes narrativas. Una patria antigua donde sobreviven tradiciones de órdenes primigenios creados independientemente en los Andes, separado al resto del mundo. Llamemos tales tradiciones regionales, locales, comunales o colectivas. Tales narrativas nos brindan intrínsecamente un lugar y una dirección a los orígenes. O sea, eso nos brinda la idea de Perú, más que una nación o un estado, nos brinda un lugar y una dirección a los orígenes, a nuestros orígenes. El concepto de lo nacional es dentro de estas narrativas un elemento pragmático que ha de ser relevante hasta que no lo sea. Lo que me interesa reparar en el uso del término, en el uso de este término, es la posibilidad y realidad de acumular ordenadamente una memoria cultural entendida como fuente viva de recursos para la supervivencia social. Entonces, lo peruano acá me interesa porque nos brinda a todos los que estamos ahí, que podemos mirar hacia los orígenes de alguna manera, sea culturales o familiares, como se quiera, una memoria cultural que nos permite sobrevivir en la sociedad. Antes de pasar al término contemporáneo, quisiera agregarle a la frase un término más para modificarla, como artista modernista peruano contemporáneo. Esto me ayudaría a explicar tanto que tal fenómeno no es particular a lo producido en el Perú, como que es parte de la expansión y reflujo de la experiencia que llamamos modernidad cosmopolita y de sus formas de modernización. La experiencia es la modernidad, la modernización son los cambios. El 7 de diciembre de 1946, a pocos meses de firmado el armisticio que da por terminada la Segunda Guerra Mundial, Sologuren, Eyerson y Salazar Bondi publican una antología de poesía peruana, ilustrada por Cislo, la pueden ver acá a la izquierda, bajo el título La poesía contemporánea del Perú.
En la mano derecha tienen un libro que fue publicado por la misma editorial en el mismo día, bajo la misma serie, que se llama La pintura contemporánea en el Perú. Como pueden ver, en la imagen de la derecha es un cuadro indigenista, en la imagen de la izquierda es un dibujo cubista hecho por Cislo. Cronológicamente, la selección de estos editores, empieza con César Vallejo y termina con Emilio Adolfo Westphalen. Incluye lo producido entre 1911 y 1943. Y en términos generales, entiende por contemporáneo lo que Ezra Pound, el escritor norteamericano, en 1930 llama los estándares internacionales del siglo XX. Es decir, todos los que escriben de esa manera internacionalmente son llamados por contemporáneos y que han publicado entre 1910 y 1946. En términos convencionales de historia de la literatura, por un lado, equivale a lo que en el mundo hispano se denomina producción de vanguardias. Y por otro, a lo que entre otras lenguas, y más allá de lo estrictamente literario, cae dentro de la denominación de modernismo, distinta a lo que conocemos comúnmente como el modernismo en lengua española. 2 días antes de publicarse esta antología, voy a explicar un poco acá. Entonces, esta antología reúne producción entre 1910 y 1946. Dentro de esta producción, la historia de la literatura incluye las vanguardias. Ellos van a llamar más bien a todos contemporáneos, incluyendo las vanguardias. Y este término de contemporáneos coincide con el término de modernistas que se utiliza fuera del mundo hispanoamericano o el mundo hispano. Y estos modernistas no son los que entendemos nosotros por modernistas como alguien como Rubén Darío, que sería el modernismo finisecular. Entonces tenemos acá un juego de diferentes términos. Regresamos al tema. 2 días antes de publicarse esa antología, Eyelson publica en Lima, en el diario La Nación, un artículo bajo el título Literatura Atómica, para referirse a lo que en ese momento hacen jóvenes europeos de su edad. Producción que, además, él califica de ultramoderna. Entonces, él llama ultramoderna a la producción que están haciendo personas de su edad en Europa. 6 meses más tarde, Westphalen lanza la revista Las Moradas, que es una propuesta cultural que busca recuperar un proyecto de poco más de una década que intentaba adelantarse artística y políticamente a las primeras vanguardias. Esta es la carátula de Las Moradas que les había mostrado anteriormente. Si intentamos ordenar todos estos términos partiendo de una visión estándar de la idea de modernismo, podríamos empezar llamando modernismo del siglo XX en todas las artes, ello producido radicalmente bajo los estándares internacionales en las 2 primeras décadas y media en las zonas del mundo tocadas por el cosmopolitismo europeo. Y, siguiendo la percepción de Eyelson, que es compartida por pintores y arquitectos peruanos de esos años, llamar ultramodernismo a lo producido a partir de los años 40. Nos quedaría entonces tener un término para referirnos a lo producido durante los años 30. Si bien puede que el modernismo le hace vanguardia de las 2 primeras décadas y media del siglo XX, se produce inicialmente en francés, alemán e italiano dentro de las metrópolis Francia, Italia y Alemania, no puede decirse, sin embargo, que lo mismo ocurre en español e inglés. El modernismo, las vanguardias, aparece fuera de Inglaterra y de España. En el Perú, la producción modernista de esos años les corresponde a Eguren y Vallejo. Puede arguirse igualmente que la producción de la década que sigue, la de los años 30, entre la que se encontraría la de Westphalen, quiere diferenciarse de los primeros, continuando un proceso de modernización, es decir, modernizar lo moderno, íntimamente ligado a su contexto histórico.
En otras palabras, se proponen, modernizar el modernismo. Y esto es palpable en la afirmación que hace en París, en 1930, uno de los contemporáneos de Westphalen, el estadounidense Samuel Putnam, que dice: la década pasada, que se refiere a los años 20, escribe, ha sido una de farsantes. Él se pone a atacar a los modernistas. Levantamuertos, milagreros baratos. Demandamos contemporaneidad, no una anticuada modernidad. Entonces, en los 30, los modernistas, los contemporáneos, de acuerdo a nuestros editores peruanos, hablan de los anteriores como modernistas y se llaman a ellos mismos contemporáneos. Siguiendo la lógica que planteo, podría decirse que, cuando en la década de 1930 Westphalen se inserta en una red moderna internacional que lo lleva a publicar con los europeos y estadounidenses de su época, pasa a formar parte del espacio de la paradójica modernización universal del primer modernismo, es decir, de lo contemporáneo, que ve como anticuado el inicial. Es más, puede incluso arguirse que, como lo propone Putnam, Westphalen parece estar de acuerdo, que lo producido por su generación no es el tipo de modernismo anterior a los 30. Lo que hace Westphalen no es lo que hace Vallejo ni es lo que hace Guren, pero tampoco es su extensión, es decir, no son copias. No es modernización del modernismo en la misma línea, sino un modernismo contemporáneo. En 1946, ella discute de igual a igual la producción europea desde los estándares internacionales de su grupo en el Perú, se inserta en la práctica en el mismo proceso en el que se insertó Westphalen años antes. Tanto al publicar una selección de poesía peruana que muestra tales estándares, como al suscribirse a estos, califica ambas producciones, la europea y la peruana, y las comprende cronológicamente como su propia contemporaneidad. Así que tenemos otra contemporaneidad ahí. Arguyo por ello que los jóvenes peruanos de los 40 diferencian las dos primeras oleadas modernizadoras de la misma manera en que los jóvenes de los 30 se diferencian de los primeros modernistas. Los mayores son los modernos y los que le siguen son contemporáneos. No tienen ellos, sin embargo, término fijo para llamar distintivamente el producto de modernización en la cual se encuentran. Se llaman a sí mismos contemporáneos. Más desde el Perú se identifica a sus correspondientes europeos como ultramodernos. Este problema de terminología no es un lío estrictamente literario. Es la conceptualización desde las artes de un proceso cultural más vasto de modernización sociopolítica e infraestructural en el Perú, proceso que atraviesa por un momento de aceleración y redefinición nacional entre 1945 y 1948, inmediatamente después de terminada la guerra. Para darles un ejemplo del interés puesto en esos años por definir la contemporaneidad nacional y el papel de este en el panorama cosmopolita de posguerra, les doy ahora una lista de eventos y publicaciones de esos años. Por ejemplo, títulos como La pintura de nuestro tiempo, Panorama actual de la filosofía, en nuestro tiempo actual, Sentido y esencia de la nueva arquitectura, que pueden verlo acá, La nueva concepción del mundo físico, La música de nuestros días, Escultura y plástica de hoy, Rasgos de la cultura del teatro actual, El nuevo teatro en el Perú, y, como pueden ver acá, la poesía contemporánea, la pintura contemporánea, análisis de una arquitectura contemporánea, por una arquitectura contemporánea que sea nuestra, teatro peruano contemporáneo, una nota igual, y el propio Eyerson escribiendo la pintura contemporánea del Perú. Dentro de lo artístico-cultural, y esto es una nota de los arquitectos sobre arte contemporáneo en el Perú. Dentro de lo artístico-cultural, este proceso de modernización de posguerra muestra aspectos señalados en los años 20 por José Carlos Mariátegui. Es decir, servirse de la modernización en el modernismo para alcanzar la identidad y la indigenidad panamericana. No serán solo los escritores y los pintores aquellos que buscan rescatar las tradiciones culturales. Los arquitectos peruanos jóvenes de esos años observan que los principios del ultramodernismo artístico acaban adoptando un rasgo nacional durante los años 40. Entonces, parece que el modernismo se convierte en algo nacional en el Perú y en otros países. Este juego de yuxta y
posiciones conceptuales no solo es confuso para quien se acerca a ellas desde el siglo XXI, sino que también resulta poco claro para quienes entonces usan aquellos términos. Más todavía si es que cada etapa de modernizaciones en la primera mitad del siglo XX es llamada contemporánea, por aquellos que la viven. En los párrafos anteriores he diferenciado el modernismo histórico del modernismo modernizador de los años 30, llamando a este último modernismo contemporáneo. La antología de poesía publicada por Eilson, Salazar, Bond y Sologuren le otorga la contemporaneidad a ambos. He diferenciado asimismo el modernismo contemporáneo de los 30 del tipo de modernismo que los jóvenes de los 40 buscan hacer realidad. Para ello subrayo el elemento que los distancia, su giro regional. Esta particularidad hace que llame modernismo nacional contemporáneo, puesto que no se limita al Perú. Jorge Eilson y algunos otros que discuten este fenómeno en sus inicios usan otro término que yo encuentro útil en mi estudio, puesto que establece un vínculo cosmopolita, la ultramodernidad entendida como experiencia modernizadora de posguerra en común con sus coetáneos europeos y estadounidenses. La manera en la que Eilson y su promoción modernizan su contemporaneidad, es decir, su versión local de lo que llaman la ultramodernidad europea, es construyendo lo que he llamado el modernismo peruano contemporáneo. Puesto en otros términos, construyendo un modernismo local contemporáneo, si es que uno se concentra en este método como aparato conceptual, o un modernismo alternativo contemporáneo, si uno acepta alguna de las premisas más radicales o extremas, entre ellas la existencia de una tradición artística de bases textiles diversa a la línea pictórica que se asume que es universal. Entonces, termino. Llámese modernización modernizadora el proceso en el que esta promoción de escritores, artistas visuales y arquitectos estaban envueltos, o entiéndase como la aplicación de criterios artísticos internacionales de posguerra, o como un cosmopolitismo revolucionario conductor hacia lo autóctono. Todas estas versiones son diversas facetas de un proceso que para Arguedas, Westphalen y los más jóvenes no constituye una serie de movimientos fundamentalmente hacia el exterior y el futuro, sino que son también y simultáneamente, en conjunción con las discusiones nacionales sobre la vanguardia y el mundo andino, desplazamientos hacia el interior y el pasado de una entidad colectiva. Para fines de la década de los 40, el grupo de artistas a los que me he referido reformula la lectura estética de la modernidad en el Perú, declarando que la inserción de la producción nacional en la modernización cosmopolita en el siglo XX es un hecho. Somos modernos. E identifica históricamente tres modernismos productos de un igual número de olas modernizadoras. Primero está lo moderno, luego lo contemporáneo, y finalmente aquello en lo que están los jóvenes democráticos de posguerra. En este momento, no llamaré aquello, como lo llamé al principio, la construcción de un artista peruano contemporáneo, sino, después de lo explicado, la construcción de una poética modernista nacional, aunque me gustaría más bien, y eso es lo que hice en mi segundo libro, poniéndome en la onda joven de los años, llamarlo una poética ultramodernista. Y termino con esto. Gracias. Muy bien, voy a parar el compartir. Poética que se da entre los años 30, 40 y 50 está ligado o tiene cierta relación con lo precolombino. ¿Tú crees que esta unión va a ser necesariamente, que necesariamente cualquier otra propuesta sobre lo contemporáneo, cultural en nuestro país, va a tener que pasar definitivamente por lo precolombino? No, es decir, una cosa es lo que uno piense que es lo contemporáneo y lo que es el arte y lo que es lo precolombino, y otra cosa es lo que este grupo pensó. Lo que este grupo hace es interpretar lo que ellos hacen y lo que tienen alrededor de una manera. Construyen un modelo entre ellos para crear un arte. Nosotros podemos estar de acuerdo o no. Yo no estoy hablando de lo que es el artista y como único modelo. Estoy hablando de un fenómeno que construyó un modelo en esos años.
Entonces, así como existe esa idea, puede existir cualquier otra. La siguiente pregunta. ¿Crees que esta sinergia que se dio entre los artistas e intelectuales de los 40 y los 50 se ha vuelto a repetir en nuestra historia cultural? No lo sé. Yo creo que han habido grupos en diferentes momentos, pero hay algo que creo que ha cambiado. No quiero decir se ha perdido, pero ha cambiado. Cuando yo empecé a conocer a algunos de los participantes y a enterarme y aprender, existía una solidaridad muy particular. Yo tenía 20 años y los mayores de 60 me trataban de igual. Y descubrí que ellos no pensaban en literatura o poesía, sino mezclaban todo. Y tenían algo que en la época se llamaba cultura general, y ahora se podría llamar interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. Yo heredé eso. Me ha costado verlo en personas más jóvenes que yo. Ahora, personas más jóvenes que yo ya yo estoy un poco mayorcito, aunque no parezcan por el pelo largo. Pero sí, entonces, para que ocurra esto, se necesita gente haciendo cierto tipo de trabajo. Existen diferentes grupos, pero en este caso, el grupo este en particular, sobre todo las figuras de Arguedas y Westphalen, siguen la tradición. Y eso es muy importante. ¿Qué tanto conocemos la tradición? ¿Y qué hacemos con esta tradición? Y es por eso que es muy interesante que Westphalen diga que lo que se trata es de hacerse esa tradición. Nadie ha nacido con esto. Y todos podemos aprenderla. Y el punto es qué hacemos con ella y cómo continuamos con ella. Si esto tiene que ver con lo precolombino, sí, pero también tiene que ver con lo oriental, también tiene que ver con todas las tradiciones que hay en el Perú. De lo que se trata es de retomarlas. Y se quiera o no, en el momento en que mencionamos Cajamarca, estamos haciéndonos de la tradición precolombina. Cualquier otro término, igual. Otra pregunta. Nos dicen sobre la importancia y estas influencias que hay entre los artistas y poetas mencionados, ¿no? Sabemos que Cislo fue muy amigo de Arguedas, de Westphalen, incluso casado con Varela. Entonces, nuestro amigo espectador nos pregunta si crees que esa amistad tuvo un peso definitivo en estas propuestas sobre modernidades. ¿Sería la amistad específicamente entre quién, perdón? Entre el grupo Cislo, él da como ejemplo Cislo, Todos ellos, Westphalen, sí, Arguedas. claro. Lo que yo diría es esto. Comúnmente la historia de la literatura no se dedica a mirar amistades. Y lo que vemos es la amistad. Pero lo que no vemos que está detrás es el compartir ideas, el intercambiar ideas, el tener curiosidad por lo que hace el otro. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la academia o ocurre en grupos particulares que se reúnen y hablan de esto o van a los mismos sitios o comparten libros, objetos. Esto es lo que sí es importantísimo. Entonces, la amistad es la punta del iceberg para entrar detrás. Y todos estos vínculos aparecen no en los libros, no en los estilos o en el lenguaje, sino aparece en la cultura, en todas las prácticas culturales en las cuales están envueltos. El hecho, por ejemplo, de que todos nosotros estemos vinculados en este momento en la Biblioteca Nacional es una de estas cosas. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a conocer? ¿Quién me escribirá en el futuro? ¿A quién conoceré yo? Y todo porque vinimos hoy aquí. Y esto sí es importantísimo. Otra pregunta. ¿Coincidencias y diferencias entre el significado de la obra de Arguedas y Sologuren en lo que respecta a su visión del hombre andino? Bueno, muchas, difícil enumerar, pero para empezar, Arguedas es el maestro. Sologuren es el estudiante. Arguedas entra al mundo, maneja el quechua y el castellano.
Sologuren no. Sologuren depende de lo que Arguedas produzca. Sologuren se acerca desde otra perspectiva, que es más la estética, y Arguedas es más el antropólogo y el escritor, no el analista estético necesariamente. Arguedas le consultaba a Westphalen cosas sobre poesía y sobre estética y sobre específicamente literatura. Y algunas sobre lingüística, pero más sobre literatura. Arguedas estaba más interesado en la lingüística, pero en la lingüística quechua, por ejemplo, y en la antropología. Entonces, uno recibe del otro, y el caso de los más jóvenes están trabajando con otra cosa. Entonces, por ahí va también la diferencia. Solo uno hace busca sintetizar la subjetividad que encuentra en la literatura. Arguedas está preocupado en leerla, enterarse y en producirla. ¿Crees que fue fundamental la relación de un artista como Fernando de Cislao y la poesía de la época contemporánea para la recepción, explicación, divulgación de su trabajo abstracto? Sí, yo personalmente pienso que ahí está una de las columnas. Él en los años 50 lleva a cabo una serie de grabados con imágenes abstractas. Y uno de esos grabados tiene varias imágenes y tiene unos versos de Vallejo. Lo que hace él allí es relacionar términos a imágenes. En otras palabras, es una escritura, un lenguaje. Y ese lenguaje, y más bien ese recurso, esa operación de vincular imágenes y conceptos, lo va a llevar luego a la poesía. Y lo va a llevar luego a la poesía quechua en traducción de Arguedas. Y una vez que pasa de ahí, lo va a llevar a la versión de los vencidos, que es la historia sobre la caída del Inca, sea poemas, sea textos de historiadores, sea el que sea. Y si nos ponen el término Cajamarca y vemos algo que parece un acto de violencia, sabemos que a quién contra quién están ejerciendo esa violencia. Entonces, todo esto lo va haciendo él poco a poco y también lo van haciendo sus críticos. Y toma décadas hacer esto. He escrito mucho más sobre esto y está en mi libro, puse por acá un ejemplar, de ultramodernidades y sus contemporáneos. Ahí tengo un capítulo donde hablo de cómo el caso de Incarrí y de la caída del Inca, cómo es que él trabaja con estos conceptos. Además que con la producción visual de la época. Entonces hay ¿cómo decirlo? Sí, hay una operación clave en la vinculación entre discursos y narrativas e imágenes. Una última pregunta, Luis, es si a lo largo de la investigación has notado, percibido la influencia política, en el caso de esta pregunta específica, es los gobiernos de José Luis Bustamante Rivero y el primer belondismo. Sí. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? A ver, vamos a ver. Primero, y aquí está algo que no llegué a decir. Muchos críticos hablan de este grupo como un grupo que llega a crear una especie de estética de clase media. Yo podría decir que sí, hay mucho que tiene que ver con ello. Ahora, esta clase media, justo antes del gobierno de Bustamante, hace unas décadas antes, se hace clase media limeña porque vive en Lima y pasa a formar parte un poco de las afueras del centro. Estos grupos, para los años 40, son grupos que se han alejado del radicalismo de los grupos anteriores, de la generación anterior. Y en esa generación anterior, por ejemplo, políticamente fuerte estaba el APRA y también estaba el Partido Comunista. Westphalen, por ejemplo, era trotskista y de esto casi no se habla. Y el trotskismo y el comunismo estaban en contra del fascismo. Estos grupos buscan algo intermedio. No intermedio en el sentido de un poco de fascismo, no ser radicales. Y su opción va a ser democráticos.
Y ahí está metido inclusive la iglesia con la democracia cristiana. Ser democráticos y cambiar la sociedad democráticamente, socialmente. Entonces, el gobierno de Bustamante y Rivero llega con la caída, al acabar la guerra. Cuando termina la guerra, hay mucha esperanza en un sistema democrático participativo, donde todo el mundo participe igual. Recuerden, en ese momento no votan los analfabetos, no votan las mujeres y no votan los menores de 21, creo que hasta 25 en algún momento fue la cosa. Entonces, ¿cuántos eran los que votaban? Eran sobre todo un grupito pequeñísimo en las ciudades y sobre todo en Lima. Ese es el tipo de visión que tenemos que ver sobre todo hasta los años 60, 70. ¿Qué pasa con esta esperanza de cambio y de democracia? Viene el golpe de Estado de Odría. El golpe de Estado de Odría viene con la modernización norteamericana, porque lo que le está pasando a toda Europa es eso. Grecia consiguió su independencia por sí mismos, pero tuvieron que aceptar las reglas de juego de los Estados Unidos para poder conseguir préstamos, por ejemplo. O sea, no era invasión, era presión de otro tipo. Muchas personas que gobernaban antes de la guerra y que estuvieron con los fascistas regresaron a gobiernos en Europa. Se fueron los reyes y entraron democracias. Entonces, esto es un cambio muy grande. Todos estos jóvenes empiezan a trabajar políticamente y socialmente y artísticamente. Aparecen en revistas, en periódicos, publican cosas, escriben, hacen manifestaciones. En el año 48 esto se acaba, o sea, son solamente 3 años, por lo de Odría y por el golpe, y también por quienes apoyan el golpe de Odría, y esto cambia. No va a ser sino hasta los 60, fines 60, donde hay otro cambio radical. Y con ese cambio también viene, y ahí es donde aparece, por ejemplo, Incarrí. Entonces, Cislo y lo que podría llamarse también la clase media en ese momento, pero es una clase media de los 40, no es una clase media de los 60 ni de los 70. Ven ahí otra esperanza, pero muchos de nosotros pensamos en esos años, yo era todavía niño, que el hecho de que votaran los analfabetos, de que se acabaran las barbaridades que se hacían en la sierra y también en la costa con la población indígena, con la que no era indígena, sino con que eran pobres, eran campesinos, se acabaran, eso iba a mejorar todo, iba a ser una cosa utópica. Ellos estuvieron en los planes utópicos. No necesariamente fue así, pero sí hubo grandes cambios. Se habla mucho del gobierno de Velasco, pero no se habla mucho de los cambios que quedaron del gobierno de Velasco y que le cambiaron la vida a una gran cantidad de peruanos en esos años y ahora. Lo que explica por qué cierta gente está en cierta gente, gracias a ese, por ejemplo, el gobierno militar que yo pude hacer en mis estudios en la Universidad Católica. Entonces, fue clave, sí. Ahora, habría que ver cómo es en los 40, cómo es en los 60, cómo en los 70, cómo ha sido después en los 80 y 90. Y ahí nos estamos saliendo un poco de lo estrictamente literario, pero estamos entrando a lo cultural. Me informan que podemos todavía resolver una última pregunta, y esta es la siguiente. Si a lo largo de tu investigación has podido tener referencias sobre una artista mujer que hiciera abstracción en la década de los 40 o los 50. Bueno, había alguien que era, la que conozco, que era Judith Westphalen, la esposa de Emilio Adolfo Westphalen. El problema es que, imagínense un mundo sin internet, imagínense un mundo de libros, imagínense un mundo de catálogos, y que cuando uno es joven publica un catálogo de cuántos 100, 200 ejemplares que deja en la puerta para que se recojan, y la mitad se tienen que botar a la basura o se pierden porque nadie los recogió o no hubieron tantos. Esas eran las imágenes que yo tenía que buscar para hacer la investigación. Y si no daba con el catálogo o no daba con los autores que me podían prestar el catálogo y sacaba fotocopias en blanco y negro, no tenía el material. Mi investigación, que es muy vasta hasta cierto punto, es muy limitada también, porque ha dependido del conocimiento de estas personas,
Cuando yo era joven, me regalaban cosas, las iba guardando, me trataba de explicar y mi investigación empezó allí. Si no hubiera tenido eso, no hubiera podido hacer esto. Entonces, no he visto más porque no he podido ver más. Es posible que debe haber habido alguien haciendo cosas. Ahora, una cosa es hacer imágenes abstractas y otra cosa es llegar a ser artista, es decir, llegar a exponer, llegar a vivir de ello o llegar a ser conocido. Debe haber alguien, porque si estaba Judith Westphalen, estaba Cislo, estaba Blanca Varela, habían hombres y mujeres que compartían, veían, estaban enterados, debe haber gente que ha debido producir. Si estas personas dejaron de producir luego de un año, meses, si estas piezas se perdieron, eso no lo sabemos hasta que no entremos en investigaciones. Me contaba justamente, me contabas tú, Roger, que has tenido acceso al archivo de Moll, Eduardo Moll, así es. Eduardo Moll. ¿Habrá Archivo de alguna carta prensa. de alguna, claro, habrá alguna carta de alguna, o en su epistolario, ¿no? De algún artista que le haya escrito? Si uno no sabe estos nombres, sin embargo, en las revistas aparecen referencias a exhibiciones donde aparecen pintoras. ¿Cuánto de lo que hacían era abstracto o no? Yo me he dado con catálogos que hay nombres de cuadros, pero no ¿Cierto? imágenes. Entonces, yo diría, no me he encontrado, pero eso no significa que no existen. Y que mi investigación ha sido relativamente limitada. Me ha tomado años porque he ido recopilando este material a través de conocer a personas y antes de que existiera el Internet. Luego del Internet, bueno, para ponerles otro ejemplo, en el caso de Eielson, ha sido el trabajo que hice yo en editar sus ensayos que ha permitido el acceso a este material para muchas personas. Pero yo lo tuve porque estaba haciendo mi investigación sobre ellos, hasta que dije, pero esto lo tengo solamente yo. Y hablé con Jorge y le digo, Jorge, tú deberías publicar esto. Sí, pero mucho trabajo, no sé cuánto. Habla con Ricardo Silva Santisteban. Entonces hablé con Ricardo, que me pasó cosas, y yo lo empecé a hacer luego yo, ok, lo hice yo. Y en los meses, Semana Santa, no, una semana, días antes de que muriera, el manuscrito estaba al lado de su cama. Y yo le dije, Jorge, ¿qué hago con esto? Me dice, pero ya no vale la pena, me dijo. Le dije, no, pues esto tiene que salir. Y luego de su muerte es que ya en colaboración con las personas que se hicieron cargo, recibí de nuevo el manuscrito y terminé la edición. Entonces, todo ese tipo de problemáticas, se las digo, es la problemática que uno encuentra con esta investigación. Me gustaría tener respuestas para esto y me gustaría empezar a buscarlas ahora que me las sugieren, pero no soy como los gatos, tengo una sola vida. Bueno, y con este símil gatuno nos despedimos. Agradecemos la significativa exposición de Luis Rabasa Soraluz. Y bueno, les comentamos a todo el público que las sesiones son grabadas y subidas en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, en Facebook, YouTube y en el podcast también. Al público asistente le agradecemos su participación y los esperamos en nuestra próxima sesión del miércoles 21 de abril, fecha donde la doctora Dunia Cruz Mirabet presentará la conferencia Manuel Escorza, escritor y editor. Asimismo, les comunicamos que está abierta la convocatoria para publicar en la emblemática revista Fénix de la BNP, esta vez en formato digital, y pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención: uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Gracias por su participación y hasta la próxima. Hasta luego, Luis. Estaremos en contacto. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.